13 de septiembre de 2017. En Costa Rica, una mujer escribe una frase corta sobre México y la firma con un nombre que no es el suyo. 6 días después, a la 1:14 de la tarde, la tierra se abre bajo Puebla y derriba edificios en la Ciudad de México. El 17 de julio de 2026, un sismo de magnitud 7.4 sacude Chiapas. Activa alerta de tsunami y 11 días más tarde suma más de 1000 réplicas. En este video vas a entender cuándo la Virgen rompió el silencio que guardaba sobre México y qué futuro describió para esta nación. Hay una segunda fecha, ligada a una imagen que millones de mexicanos veneran cada día y sin saber que guarda, según esta vidente, una promesa distinta a la advertencia. La mujer que escribió esa frase se llama Luz de María de Bonilla, costarricense, y desde hace décadas sostiene recibir mensajes que atribuye a la Virgen María y a Jesucristo. No es una aparición reconocida por la Iglesia Católica, ni sus escritos tienen aprobación eclesial. Es, en sus propias palabras, una vocera de revelaciones privadas que durante un tiempo permanecieron guardadas por orden divina, hasta que asegura haber recibido la instrucción de darlas a conocer públicamente. El 13 de septiembre de 2017, el mensaje que ella atribuye a la Virgen decía: sobre México, que el pecado que se desborda en esta nación le lleva a padecer. 6 días después, el 19 de septiembre, un sismo de magnitud 7.1 golpeó Puebla, Morelos y la Ciudad de México. Exactamente 32 años después del terremoto, que en 1985 marcó a la capital mexicana. La coincidencia de fechas entre ambos terremotos es un hecho documentado por sismólogos y no depende de ninguna revelación privada. Lo que sí depende del testimonio de la vidente es la advertencia previa, publicada y fechada antes del sismo, y que hoy cualquiera puede verificar en sus propios archivos. Luz de María sostiene, además, haber anticipado con días de anterioridad otros sucesos de alcance mundial, como los atentados de Nueva York en 2001 o el terremoto de Japón en 2011. Ninguna de estas afirmaciones ha sido examinada ni certificada por un tribunal eclesiástico, y el canal las presenta como lo que son: el testimonio de una persona que se declara vidente, no como hechos probados. Lo que interesa aquí no es medir la exactitud de cada anuncio pasado, sino entender qué dice específicamente sobre el futuro de México y bajo qué condición. El núcleo de esos mensajes sobre México no es solamente advertencia. En uno de sus escritos, la vidente relata que la Virgen le anunció que mostrará revelaciones de esperanza sobre el ayate, es decir, sobre la tilma donde, según la tradición, quedó impresa la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. No se trata de un objeto nuevo ni de un hallazgo científico. Es una promesa, atribuida a ella misma, de que la misma imagen venerada desde el siglo XVI será el lugar donde México reciba, en el futuro, una señal distinta al castigo. La advertencia y la promesa conviven en el mismo cuerpo de mensajes, y ese es precisamente el punto que la tradición católica insiste en subrayar cuando habla de profecía bíblica o de revelación privada. Ninguna advertencia se entrega sin una puerta de salida. La condición nunca desaparece. Lo que se anuncia como sufrimiento posible se anuncia siempre junto a la oración, y la conversión como camino para aliviarlo, nunca como una sentencia ya sellada.
La Iglesia distingue con precisión entre lo que enseña con autoridad y lo que permite discutir como devoción libre. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que la fe cristiana no espera nuevas revelaciones públicas antes del retorno de Cristo, y que ninguna revelación privada, por más seguida que tenga, puede añadir ni corregir lo que ya fue entregado en la Escritura y la tradición. Eso significa que los mensajes atribuidos a Luz de María, incluso si algún día recibieran un examen favorable, jamás tendrían el mismo peso que un dogma. Pueden orientar la piedad de quien los acoge con prudencia. No pueden imponerse como certeza a nadie. La propia tradición mariana enseña algo parecido en apariciones sí reconocidas. En Fátima, la condición para evitar los males anunciados fue siempre la conversión y la oración, nunca un destino fijo e inevitable. El mismo esquema se repite aquí, con una fuente que la Iglesia todavía no ha resuelto. Hay un segundo eje de tensión que rara vez se menciona junto a este tema, y es la manera en que la geografía sísmica de México convive con su geografía espiritual. El país entero descansa sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan las placas de Norteamérica, Cocos, del Pacífico, Rivera y del Caribe. Eso explica por qué, entre julio de 2026 y las semanas siguientes, el Servicio Sismológico Nacional registró más de 1,000 réplicas después del sismo de magnitud 7.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, la mayor de ellas, de magnitud 6.5. Semanas antes, en mayo, las autoridades de Protección Civil habían ejecutado el primer simulacro nacional del año, con un escenario hipotético de magnitud 8.2 frente a la costa de Guerrero. Ninguno de estos datos prueba por sí mismo ningún cumplimiento profético. Pero para quien ya conoce el mensaje fechado en 2017, la coincidencia entre la actividad sísmica real y la advertencia atribuida a la Virgen sobre México vuelve a colocar la pregunta sobre la mesa. Si la condición era la conversión, ¿qué está pasando con esa condición en el México de hoy? Esta capa toca algo muy cercano a la vida diaria de cualquier familia mexicana o de cualquier persona con raíces en ese país. No hace falta creer en una vidente concreta para reconocer un patrón que la tradición católica ha señalado siempre. Cuando una sociedad pierde el sentido del pecado, deja de reconocer también la necesidad de pedir perdón, y ese vacío termina afectando la manera en que los padres transmiten la fe a sus hijos. Un padre que ya no le explica a su hijo por qué existe la confesión. Una madre que deja de rezar en casa porque el ritmo del trabajo se lo impide. Una parroquia que ve vaciarse sus bancas los domingos. Ninguno de estos hechos aparece en un mensaje profético, pero todos son la materia prima sobre la que, según esta misma tradición, se construye la advertencia. La promesa ligada al ayate no cancela esa responsabilidad personal, la supone. Sobre la aplicación de este relato al momento presente, comentaristas católicos que siguen fenómenos de religiosidad popular en América Latina coinciden en un punto, más allá de si aceptan o rechazan la autenticidad de este caso concreto. La insistencia de estos mensajes en pedir oración específica por México, país con más de 100 millones de católicos bautizados y una de las devociones marianas más extendidas del mundo, refleja una preocupación pastoral real, independientemente del origen sobrenatural que se le atribuya. La violencia asociada al crimen organizado,
La migración forzada y la fractura del tejido familiar son hechos verificables en México, documentados por organismos civiles y eclesiales, y no dependen de ninguna vidente para sostenerse. Es sobre ese terreno concreto donde la advertencia atribuida a la Virgen encuentra, según quienes defienden este tipo de mensajes, su sentido más urgente. No anunciar un castigo automático, sino nombrar una herida que ya existe y pedir que no se ignore. La tierra volvió a temblar en México este año. La promesa sobre el ayate sigue sin cumplirse, según los propios mensajes que la anuncian. Entre esas dos fechas, 2017 y 2026, queda abierta la misma pregunta que esta vidente atribuye a la Virgen. Si la nación escucha antes de que la tierra vuelva a hablar por ella. Ante la advertencia fechada 6 días antes del sismo de 2017 y el temblor de magnitud 7.4 registrado este año en Chiapas, usted lee esta coincidencia como un dato meramente geológico o como una llamada de atención que merece tomarse en serio. Si tiene familia en Chiapas, en Guerrero o en cualquier zona que sintió temblar la tierra este año, este es el mensaje que vale la pena enviarle hoy mismo, antes que ningún otro. Que Nuestra Señora de Guadalupe, Reina y Patrona de México, cubra con su manto a cada familia que hoy vive bajo alerta sísmica, y que este día se le consagre una oración concreta por la conversión y la paz de esa nación.